Mundial, las partes beligerantes luchaban como miembros de dos alianzas principales, el Eje y los aliados. Los tres miembros principales de la alianza del Eje eran Alemania, Italia y Japón. Estos tenían dos intereses en común. Uno era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. Y otro era la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. El 1 de noviembre de 1936, una semana después de firmar un pacto de amistad, Alemania e Italia anunciaron la formación del eje Roma-Berlín. El 25 de noviembre de 1936, la Alemania nazi y el Imperio japonés firmaron el llamado Pacto Anticomintern, dirigido contra la Unión Soviética. El 6 de noviembre de 1937, Italia se unió al Pacto Anticomintern. El 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el llamado Pacto de Acero y formalizaron la Alianza del Eje con disposiciones militares. Finalmente, el 27 de septiembre de 1940, Alemania e Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito conocido como la Alianza del Eje. Hungría se unió al Eje el 20 de noviembre de 1940 y Rumania lo hizo el 23 de noviembre de ese mismo año. Eslovaquia, que dependía política y económicamente de Alemania para existir como Estado independiente, hizo lo mismo el 24 de noviembre. Bulgaria también se unió al Eje el 1 de marzo de 1941 y Yugoslavia el 25 de marzo de 1941. 2 días después, las autoridades militares serbias derrocaron el gobierno que había firmado el Pacto Tripartito, después de que las fuerzas del Eje invadieron y desmembraron Yugoslavia en abril. El llamado Estado Independiente de Croacia, recién establecido, se unió al Eje el 15 de junio de 1941. Después de que el Eje invada la Unión Soviética, el 26 de junio de 1941, Finlandia, que nunca firmó el Pacto Tripartito, ingresó a la guerra contra la URSS como un cobeligerante. Las potencias aliadas, lideradas por Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron al Eje en 1945. El Holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática, patrocinada por el Estado, de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los miembros de la comunidad judía representaron las víctimas principales. 6 millones fueron asesinados. Los romaníes, las personas con discapacidades físicas y mentales, y los polacos también fueron objetivo de destrucción o matanzas por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad. Otros tantos millones de personas, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, soviéticos y disidentes políticos, también fueron víctimas de la opresión y muerte de la tiranía nazi. El 7 de diciembre de 1941, Japón, que continuaba librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo. El 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin en Remagen el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. La enorme cantidad de civiles muertos fue igualmente terrible. La Unión Soviética perdió 14.012.000 civiles. Estas cifras incluyen entre 1 millón y 1,5 millones de judíos.
China perdió más de 1 millón de civiles, mientras que Polonia perdió casi 5 millones, entre los que había 3 millones de judíos. Los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial y en el corazón de Europa volvían a resonar los tambores de guerra. Los dos grandes bloques, que habían firmado una alianza para combatir a la Alemania nazi y la Italia fascista, evidenciaron rápidamente que su visión del mundo era antagónica e irreconciliable, y comenzaron a prepararse para lo que todo parecía apuntar sería una tercera guerra mundial. Sin embargo, la guerra nunca estalló. La Unión Soviética, URSS y los estados satelitales nunca llegaron a enfrentarse a la OTAN, la alianza internacional liderada por los Estados Unidos. Los años y las décadas pasaron y la Gran Guerra se mantuvo en un limbo, una amenaza constante de un estallido que garantizaba la destrucción mutua, pero que no pasó de ser una guerra fría. Estos son los principales hechos que sirven como resumen de la Guerra Fría. Con el objetivo de reconstruir el continente tras la guerra y evitar el aumento de la influencia comunista entre una población empobrecida, Estados Unidos comenzó un programa de ayudas económicas a los países europeos en 1948. La URSS consideró el plan ideado por el secretario de Estado George Marshall como una estrategia de Estados Unidos para utilizar su dinero como forma de control político y lo rechazó de plano. La tensión creció hasta que la URSS cerró las fronteras de la parte de Alemania que ocupaba, creando una situación prebélica que hizo creer que el estallido de la guerra era inminente. Finalmente se logró desescalar la situación y las fronteras se reabrieron en 1949, pero la Guerra Fría era ya una realidad. Los dos grandes bloques surgidos tras la Segunda Guerra Mundial se afianzan con sendas alianzas internacionales. La URSS, liderada por la Cominform en 1947 y posteriormente el Pacto de Varsovia en 1955, mientras que Estados Unidos se pondrá al frente de la OTAN en 1949. Los dos bandos quedan claramente alineados y tratarán de hacer llegar su influencia al resto de países del mundo. En 1961, con el fin de frenar la emigración y el contrabando, las autoridades comunistas de la República Democrática Alemana levantaron un muro que dejaba aislada a la parte occidental de Berlín, perteneciente a la República Federal Alemana, país miembro de la OTAN. Se convertiría hasta su caída en 1989 en el gran símbolo de la Guerra Fría en Europa. Estados Unidos y la URSS se lanzaron a una carrera desenfrenada por poseer el mayor arsenal nuclear y la tecnología espacial más desarrollada. Esto tuvo como resultado el desarrollo de una capacidad de destrucción tan vasta por parte de ambos países que una guerra habría llevado irremisiblemente a la destrucción mutua. Este hecho fue clave para evitar que la guerra abierta llegara a estallar. También se lograron avances impensables hasta entonces, como lograr el primer viaje tripulado al espacio o enviar a una persona a la superficie de la Luna. Quizás el conflicto más recordado de las llamadas guerras subsidiarias que tendrán lugar durante este periodo, es decir, guerras en terceros países donde cada uno de los bloques apoyara a distintos contendientes sin llegar a enfrentarse directamente con el otro, pasó a la historia por su duración, su altísimo coste en vidas humanas y por el movimiento internacional en su contra surgido en los años 60 y 70 en casi todos los países occidentales. Se desarrolló entre 1955 y 1975 y finalizó con la victoria de las tropas comunistas norvietnamitas frente al todopoderoso ejército de Estados Unidos, que sufrió la primera derrota de su historia. La crisis de los misiles en Cuba probablemente fue el momento más cercano al estallido de una guerra nuclear durante la Guerra Fría. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, generando una crisis diplomática que culminó con el desmantelamiento de los misiles 14 días después.
La posibilidad de una guerra nuclear volvió a aparecer en 1983, cuando unas maniobras militares de la OTAN en la RFA fueron erróneamente interpretadas como un intento de invasión por parte de la URSS, pero afortunadamente nunca llegó a estallar. Los años 80 resultaron en la caída de la URSS y por tanto el fin del mundo bipolar y de la Guerra Fría. La derrota de las tropas soviéticas en Afganistán, la crisis económica que atenazó a la economía de la URSS y las crisis políticas dentro del régimen comunista precipitaron el fin de la que había sido la segunda potencia mundial durante toda la segunda mitad del siglo XX. En 1989 caía el muro de Berlín y en diciembre de 1991 desaparecía oficialmente la URSS, que se dividió en las repúblicas postsoviéticas actuales. La Guerra Fría había acabado.